Empezamos seguimos con esto. Bueno, entonces seguimos, hasta tanto podamos resolver este problema con... ¿Es posible que vaya al segundo turno para resolver el problema? Perfecto, sí, sí. Vamos a hacer así. No, bueno, entonces tenemos Bárbara Baboleo, Universidad Nacional de La Plata, IRI y CONICET, Martía Benítez, Universidad Nacional de La Plata y CONICET, Yesile Chaune, Universidad Nacional de La Plata y IRI. Corea del Sur en la era de la inteligencia artificial, estrategia, innovación y proyección global. ¿Nico? Sí, ahí tenemos. Son 3 imágenes. Bueno, Cuando pueda. Antes de presentar, que es lo que voy a hacer porque somos 3 y para optimizar el tiempo van a presentar el cuerpo de trabajo Matías y Desiree. Solo quería hacer una reflexión muy rápida. Nosotros trabajamos sobre tecnología, esta mesa sobre tecnología, pero me parece interesante pensar todas las ponencias que fuimos escuchando y este congreso en general como un todo, porque ayer, por ejemplo, escuchaba las ponencias de la mañana, cómo se reconstruyó la imagen de Corea, y creo que todo el aspecto tecnológico difundido al mundo a través de sus políticas que tienen que ver con situarlo como un innovador global y un agente de cooperación con América Latina, que es lo que trabajamos acá, han influido también mucho en esta nueva imagen, ¿no?, que estamos viendo a través de las primeras ponencias. Incluso nosotros lo abordamos desde la diplomacia tecnológica, pero está muy cercano a la diplomacia científica y pública que acabamos de escuchar con la ponencia de COVID. Eso muy rápido, mientras ponen la presentación, que ya está en pantalla, así que ahora cumplo en presentar nuestro trabajo. Es parte de un trabajo de investigación más amplio que estamos realizando con Matías y Desiree, y está enfocado en términos generales en las estrategias de innovación tecnológica de Corea del Sur, especialmente toda el área de inteligencia artificial, y en las políticas de cooperación en el área y de posicionamiento de Corea como un gran innovador a nivel global, ¿no? Partimos del diseño e implementación de estas políticas nacionales destinadas a lograr este desarrollo y avanzamos sobre lo que llamamos, como les decía recién, diplomacia tecnológica y fundamentalmente la proyección y cooperación con América Latina. Muy bien. Entonces, para empezar, yo más o menos te voy a dar un pantallazo general de la política interna y las estrategias vinculadas a la inteligencia artificial que se han dado en Corea. ¿Cuándo comienza todo? Bueno, el primer antecedente lo tenemos en la década del 80, dentro de la Facultad de Ciencias de la Información, que viene a ser computación, informática, empieza a surgir esta idea de empezar a tratar el tema de la inteligencia artificial. Para ello, distintos sectores de la academia conforman lo que se llamó el antecedente de la inteligencia artificial de Corea, que se va a institucionalizar años más tarde, en el 2003. ¿Qué pasó? Durante toda la década, si se puede pasar a la segunda diapositiva. Durante toda la década de los 90, dentro de las universidades se empieza a estudiar todo lo que tiene que ver con la capacidad computacional, el funcionamiento de algoritmos, la expansión de datos, con el objetivo de hacer una triangulación entre lo que es las políticas públicas, la industria y, por supuesto, el sector académico. Ya más tarde, para la década del 2000, 2010 particularmente, se empiezan a incrementar las inversiones públicas en investigación y desarrollo de la IA. Para eso se consolidan distintos centros de investigación especializados dentro de tanto de las universidades, de las chaeboards y también de los conglomerados tecnológicos, de estas hubs que hay de inteligencia artificial. El primer plan que tenemos ya en el 2017 es lo que se llamó el Plan Maestro de Mediano y Largo Plazo para la preparación de una sociedad de información inteligente. Y ahora que sí, ya bajo la presidencia de INEMU, tenemos la primera estrategia en el marco de este plan, que fue la de inversión en investigación y desarrollo de energía bajo el concepto de que esto va a generar crecimiento innovador. La IA fue definida como un núcleo estructurante y se priorizó la aplicación en 3 áreas sensibles, que son la salud, la movilidad urbana y la seguridad. También se creó un proyecto de aprendizaje automático, lo que se llamó OpenAI, que
Y también los proyectos de investigación se empezaron a extender de 3 años a 10 años, que esto continúa vigente. Ya después, en el 2019, tenemos la primera licitación, que es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Se denomina a la IA como una nueva forma de civilización en el marco de esta estrategia. Se presenta en el Foro Tecnológico de Pew y hay 3 objetivos principales: el marco político, el respaldo institucional y la continuidad presupuestaria. Hay dos que están vinculados a lo que es la política interna. Para eso, el objetivo que se plantea para el 2030, esto es una estrategia de animada para un poquito, es que el 70% de la industria tenía que tener aplicación de IA y el 95% del sector público. Vamos a ver si lo logra hace 5 años. Y después, a nivel internacional, de algo que lideramos político, que después vamos a hablar más específicamente de este tema, que sea un referente global del sector para los 2030. Había dentro de esta estrategia 3 dimensiones. La primera es la construcción de un ecosistema de inteligencia artificial. Para eso se promovía la producción nacional de semiconductores aplicados a la IA. Ese es otro sector muy importante dentro de lo que se podían hacer semiconductores. Y la revisión del marco legal y regulatorio de la IA. A raíz de esto es que en diciembre del año pasado se lanzó la Ley Básica Nacional, sobre eso se aprobó la Ley Básica Nacional de IA, que se va a empezar a aplicar recién el año que viene, para el 2026, ahora está en el periodo de reglamentación. Dentro del marco de esta ley, también se crea el Comité Nacional de Inteligencia Artificial, que coordina todos los programas. Es el área de la aplicación de la estrategia, está presidido para la redundancia por el presidente de la Nación y participan todos los ministerios, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Economía, las Relaciones Exteriores. Después, volviendo a las dimensiones, en la segunda tenemos lograr maximizar el uso social y productivo de la inteligencia artificial en el sistema educativo. Es decir, mejorar lograr formación dentro de las universidades, aplicar la inteligencia ahí, también lograr capacitación para funcionarios públicos y para el personal militar. Después, en la tercera dimensión, tenemos lograr el desarrollo de la idea centrada en el ser humano, como la capacitación de las nuevas tecnologías para los jóvenes, la mejora de las plataformas profesionales de empleo y, por supuesto, detectar infracciones y cibernéticas. Después, en el 2022, también, pero mencionado el Plan Estratégico Nacional para el Fortalecimiento Tecnológico. Acá establece cuáles van a ser las 12 tecnologías más importantes para el futuro de la nación, ¿no? Para la sociedad futura. Y dentro de estas 12 tecnologías, de las que estaban los semiconductores, la tecnología espacial, por supuesto, estaba la inteligencia artificial. Y en el marco de este plan también se crea otro comité asesor muy similar al Comité Nacional de Inteligencia. Y por último, ya como consecuencia de lo que fue la pandemia, tenemos la Korean Digital New Deal, esta estrategia que se establece en el 2020 y se reformula un año más tarde, para básicamente lo que es el desarrollo tecnológico post pandemia, teniendo en consideración los resultados, el desafío de este distanciamiento social que había creado la pandemia. Para eso se establecen 4 áreas estratégicas de trabajo. La primera que tenía que ver con las redes 5G, el Sistema Nacional de Ciberseguridad, es decir, la aplicación de la IA en el sector digital. Después, la segunda, la digitalización integral del sistema educativo, es decir, que por ejemplo en las universidades la mayoría de las clases puedan ser virtuales, argumentando que esto iba a reducir las brechas de acceso al conocimiento, pues, pero de todas formas no todos pueden tener una computadora en su casa o acceso a internet. Pero bueno, esta es la propuesta, preparar a las nuevas generaciones para un entorno laboral mucho más tecnificado. Ya recién para ir cerrando, después tenemos lo último que era el desarrollo de industrias sin contacto, esto obvio como consecuencia del distanciamiento, lo que es la inversión en infraestructuras sanitarias inteligentes, por ejemplo, que vos podés ir a un hospital y ver que el médico, lo que es el teletrabajo y también la digitalización de los microemprendimientos. Bueno, es más o menos pantallazo, me paso Muchas gracias. A partir de todo lo que ya comentaron las compañeras, el
vemos cómo se va configurando esta plataforma a partir de la cual Corea se lanza como un referente que busca incidir de forma global dentro de lo que se configura como esta nueva gobernanza de lo que algunos autores llaman cuarta revolución industrial, que está vinculada no solamente a la modernización de procesos, sino a su reconfiguración de los impactos que tiene en la vida cotidiana y también en la vida pública. Entonces, acá lo que tenemos que pensar en torno a la estrategia ya de prospección internacional es que, bueno, Corea del Sur se enfoca en lo que tiene que ver con iniciativas tanto multilaterales, distintos foros, como por ejemplo, algunos auspiciados por OCDE o, por ejemplo, APEC, y otras iniciativas de tipo bilateral, que también se vinculan en lo que tiene que ver con la orientación de Corea del Sur hacia ciertos grupos de naciones en lo que es ayuda o asistencia orientada al desarrollo, particularmente. Ahí también se ven, bueno, como habíamos mencionado, otro tipo de instancias de colaboración, en donde tenemos que diferenciar, si se quiere, los países más desarrollados, en donde, por ejemplo, se ven colaboraciones en temas que tienen que ver con normas de estandarización ISO, entre otras, y otras que tienen que ver con iniciativas de diplomacia tecnológica más orientadas a el desarrollo de los países con los que prestan colaboración, en donde podemos destacar una serie de casos para lo que tiene que ver con América Latina, que particularmente lo que tiene que ver con nuestro trabajo, habíamos hablado de Brasil, Perú y Colombia, pero bueno, ahí pueden ver un ranking promovido, ¿no?, por cuestiones de CEPAL, donde se ve el grado de incorporación de inteligencia artificial en cada uno de estos países. Esos elementos o de la ponderación de ese ranking está incidido, por ejemplo, por la presencia de planes nacionales de inteligencia artificial y el desarrollo de cierto tipo de iniciativas o espacios institucionales donde se apliquen. Particularmente, nosotros nos interesaban los casos que mencionamos porque vemos tanto, bueno, pioneros como adoptantes en lo que tiene que ver en la región, con lo que tiene que ver con la adopción de inteligencia artificial, y que, por ejemplo, podemos destacar dentro de las iniciativas que relevamos, para el caso de Brasil, vinculación entre lo que es el INATEL, que es, sí, se llama así, que tiene que ver con el desarrollo de no solamente inteligencia artificial en términos aislados, sino como marco de un plan de desarrollo más integral en términos nacionales, pero también otro aspecto que nos interesó, que logramos encontrar, tiene que ver con instancias de cooperación a nivel subnacional con empresas privadas subcoreanas, como en el caso del Estado de Paraná, en el caso de la empresa RIL, dedicada a el desarrollo de soluciones educativas con inteligencia artificial. También, tanto en el caso de Perú como en el de Colombia, se destaca la firma de memorándum de entendimiento en áreas de cooperación de capacidad digital, ciencia y tecnología, con especial énfasis en el desarrollo de instituciones ligadas a la construcción de iniciativas de inteligencia artificial. De hecho, bueno, en los meses que pasó entre la presentación de este trabajo y nuestra exposición, hubieron distintas iniciativas nuevas en lo que tiene que ver con la consolidación de algunos de estos foros o espacios, con toda una serie de iniciativas concretas. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el desarrollo, por ejemplo, en el caso de Perú, con la creación de un Centro Nacional de Innovación Digital e Inteligencia Artificial, por ejemplo, orientado a distintas áreas, no solamente en el caso de lo industrial y lo educativo, sino también en el caso de lo deportivo también, la creación del Centro de Alto Rendimiento. Y, por ejemplo, también en el caso de Colombia, orientado a, como había mencionado Cire, a cuestiones ligadas a la formación y a la incorporación de IA en el sector público y a la formación de personal capacitado para el desarrollo de ese tipo de tareas. Pero, más allá de todo esto, de algunas de estas iniciativas concretas, nosotros las inscribimos en el plano de una estrategia más general
que plantea dos cuestiones. La primera tiene que ver con el posicionamiento internacional desde Corea del Sur, y particularmente lo que tiene que ver con su incidencia en el desarrollo regional, y por el otro lado también en los desafíos que se presentan en distintos países latinoamericanos de que estas agendas también tengan una serie de intereses compartidos y que, bueno, no se resignen intereses nacionales o cuestiones ligadas a la soberanía digital, particularmente. Creo que ahí sí, ya nos estamos pasando el tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias por esta presentado. Y bueno, pasamos ahora entonces la ponencia de Armando Renato Valderrama Santander, Centro de Investigaciones y Docencias Económicas de México. Él nos va a hablar sobre industrias creativas, desarrollo económico en Corea, estrategias de política pública en la era digital. Venga. Gracias, Enrique Márquez. Bueno, pues buenos días. Nada, y un agradecimiento a Carolina, sobre todo el equipo fantástico aquí de la UBA, hecho posible que estemos acá, y a los colegas, a tiempo que no nos veíamos, y pues ahora nuevos colegas, en fin, de verdad es un gusto. Bueno, dada la temporalidad de 15 minutos, y tratando de ser muy coreanos en esto, pues, digamos, no voy a repetir mucho de lo que escribí, porque pues, está el escrito, más bien es hablar de justificaciones de este proyecto, invitar a todos los que están aquí y luego los que van a escucharnos asincrónicamente a este proyecto, ¿va? Explico un poco de dónde nace este proyecto que estamos empezando. Dos inquietudes, una personal y otra profesional. Debido a que durante más de una década he podido viajar ampliamente por la región, reunirme con diversos estudiantes, etc., veo una preocupación constante, y ayer en la mesa fantástica que hubo sobre el jale y demás, hay una gran cantidad, sobre todo de estudiantes, mujeres, que estos generan un componente muy fuerte, que quieren hacer sus trabajos de investigación al respecto, pero o no se lo dirigen porque no conocen los temas o los discriminan. Entonces me ha tocado casos, digamos, difíciles, concreto en Chile, no diré nombres, que tuvo que hacer la maestría de doctorado, entonces que no le interesaba y lo que quería hacer era justamente sobre eso, pero en Monterrey, pero en Uruguay, pero aquí, en fin. Entonces dije, bueno, vamos a tratar de hacer algo, un espacio académico que permita que estos jóvenes puedan encontrar un espacio académico. Y dos, la que sigue es más bien. La que sigue es para explicarlo de él. Bueno, ahora estoy en el CIDE, recién me incorporo, es un think tank de algunos mexicanos, que tiene como ocupación, si para eso me pagan, bueno, es que me pagan, pero hay que hacer algo. Entonces, el desarrollo económico del país, ¿no? Es un think tank que tiene 50 años, y evidentemente, pues, es un proyecto del Estado Nacional para encontrar desde la academia iniciativas que permitan impulsar o apoyar el desarrollo de México. ¿La que sigue? Y de hecho, justamente estoy en la división de su desarrollo, que por cierto, estamos ahorita en la convocatoria para maestría. Entonces, como saben, sus CFIs tienen becas de colectura y manutención, pues si quieren aplicar también, entren a la página y pues, tienen palancas a través de un servidor. Bueno, la que sigue. Entonces, bueno, entro en materia. ¿De qué va este proyecto y qué fue lo que yo compartí en el trabajo que me dé? Sí, México es la segunda economía más grande de Latinoamérica. Digamos, parte de este crecimiento económico tiene que ver con que México dejó de depender del petróleo, ¿no? Y diversificó su comercio, pero básicamente en manufacturas. Y básicamente en manufacturas dominadas por multinacionales a partir de Telecán. Entonces, eso no había sido un problema grave hasta que el señor Trump llega a México a Estados Unidos, bueno, ya ni México, al fin, por segunda vez, ¿no? La sigue. Entonces, como estamos viendo,
en el sesión anterior, en lo que va de este, tenemos un estancamiento económico acumulado. O sea, no hemos crecido. En fin, ¿la que sigue? El último reporte, pues además estamos cayendo y razones que digo no puedo explicar aquí porque no es el tema y no tenemos tiempo, pero es estructural. Y entonces, el CIDE y Visión, en un servidor, trabajamos directamente con el Ministerio de Economía Federal, tratando de trabajar un proyecto muy importante, que es el proyecto de la presidenta Sheinbaum, que es el Plan México y el Cortázar, ¿no? ¿La sigue? Ese es el proyecto, ¿no? Donde la idea es, evidentemente, aprovechar lo que México no ha aprovechado, que realmente esta vinculación entre el Pacífico y el Atlántico, generando nuevos polos de desarrollo. Y claro, esa tradición extranjera, el fenómeno del nearshoring, un poco ha pasado, pero digamos entre que el proyecto está un poco articulado de que seguimos empeñados en manufactura industrial, ¿no? Y encontramos justamente en la mesa de ayer, es fantástica, el poder de las industrias creativas. ¿La sí? Bueno, y justo el año pasado, otra vez Corea dando lecciones en Latinoamérica, se abren 3 oficinas: Coca, Turismo y Cultura. Y prácticamente pues, esto pasó casi desapercibido, la que sigue. Y luego Coca, una oficina muy lujosa, con evidentemente la industria, lanzando señales, ¿no? Y otra vez, a veces las cadenas somos un poco miopes, ¿no? Estamos como caballitos así, y ahí es lo que tú dices, ¿no? O sea, hay que abrir el espectro, ¿no? En fin, la sigue. Y luego, no sé, en Argentina, supongo que es igual, pero en México, segundo sexenio de izquierda y recorta la cultura. Porque la cultura se ve como un gasto, no una inversión, ¿no? Y bueno, y para todos los demás, nuestros queridos legisladores son los que menos proponen iniciativas de cultura. En México, pues tenemos una diversidad cultural brutal, ¿no? En fin, bueno, así. A partir de esto, justo el jueves pasado, lanzamos con la Embajada de Corea, Coca, etcétera, muchos actores, el Observatorio Iberoamericano de Iniciativas, justamente con la idea de, primero, sentar las bases teórico-metodológicas de cómo investigar este asunto; 2, vincular sectores productivos, creativos de Iberoamérica, etcétera; y 3, ganar un espacio amigable para aquellas y aquellos estudiantes y digamos, académicos que quieran investigar escuela sistémica, ¿no? Así. Bueno, pues estamos con el embajador, sacando este proyecto, así. Y claro, de hecho, todo el mundo conoce HYPE, el estudio de justamente BTS. Bueno, BTS tiene una oficina en México para Latinoamérica, y platicando con el director, decía, bueno, pues la bronca es que no hay proyectos de América Latina para esto. Entonces, muy interesante, no voy a tener tiempo de explicar esta parte a profundidad, pero dado que estamos dormidos, déjenme quedarme más en México para no meterme en problemas. Entonces, los amigos están creando los otros grupos de K-pop latinoamericanos con el modelo de negocios, cuando nosotros no hacemos nada, ¿no? Es muy interesante y hay mucha plata al respecto. Bueno, entonces, a partir de esto, tenemos unas iniciativas. Una de ellas están invitadas e invitados. Va a ser todo en línea, desde CIDE. Creamos el primer seminario iberoamericano, iniciativas, donde la idea, primero vamos a sentar en un teórico metodológico, porque ahorita voy a entrar en esto brevemente, que seguimos hablando de industrias culturales, cuando esto es creativas, ¿no? Voy a explicar por qué es creativas, por qué es importante tener esta óptica, ¿no? Entonces tenemos una muestra fantástica, y luego vamos a explorar cada industria, la musical, la cinematográfica, cómo surge, cómo nace, para sacar lecciones para nosotros, ¿no? Bueno, aquí, entonces, bueno, justamente así. Por si fuera poco, pues bueno, en APEC, que ayer se mencionó, en la embajada, en la cena, el embajador nos mencionó APEC, México es parte del APEC, junto con Chile y Perú. Acaban de llevar a cabo el primer diálogo de otro nivel, justamente en culturales y creativas, en guión, justamente de así. Es un evento fantástico, 21 economías, así. Y entonces, tal cual, por primera vez en su historia, la APEC colocó la cultura en su centro, en el centro general económico, así. Y yo destaco esos 2 comentarios que mencionó el ministro de Cultura de Turismo,
Las industrias creativas y culturales son una fuerza fundamental que impulsa la creación de empleo y valor económico. Hasta ahora nos hemos centrado en temas como la economía digital, el comercio y la energía, pero reconocemos que el valor económico de las industrias creativas es la primera vez que se aborda como un nuevo motor de crecimiento regional. Y es el tema. Por eso desde el CIDE estamos impulsando esto, porque es un nuevo motor de desarrollo económico. Y ya vieron, nuestra economía está estancada y la cultura con recortes, ¿no? Y tenemos inversión de Corea para justamente, siempre les digo, si quisiera ser campeón de fútbol, tendría que ser una comisión en Argentina de futbolista, ¿no? Si queremos ser campeones en esto, pues hay que ir a Corea, son los campeones en esto y hay que dar una mesa patentísima, ¿no? Así. Bueno, diferencia entre culturas y creativas. El trabajo que mandé es sobre esto. Aquí nada más hay una pequeña resumen, ¿no? Las culturales, que se mencionó muy bien, se centran en la producción y difusión de bienes con valor simbólico. Las industrias creativas abarcan un espectro muy amplio, integrando la tecnología, la innovación y modelos de negocio digitales, ¿no? Y por eso un poco se entró en esta mesa, ¿no? La mesa de Matías para decir. En el caso del País Sur, el término de industrias creativas es más apropiado, ya que su estrategia de desarrollo económico ha ido más allá de la producción cultural regional, incorporando la tecnología, la propiedad intelectual y la economía digital como centrales. Y ya no quité esta parte, pero es decir, a partir de los 94, entra el primer quinquenal, pocas se abren en el 99, sí, tienen más de 30 años trabajando en esta manera intercompleja sistemática y ampliando, ¿no? Entonces, sí. Bueno, sí. Entonces, bueno, si queda alguna duda de la importancia de esto, que están las estadísticas globales, prácticamente la contribución al PIB mundial es de 3.1% y cada año va creciendo, ¿no? Muy importante, da empleo a 50 millones de personas directas, pero aquí también hay un componente de género, porque es servicio. Básicamente son jóvenes mujeres que tienen, a partir de esta posibilidad, de insertarse en el mercado laboral con mejores ingresos y obviamente con la posibilidad de crear un ecosistema de emprendimiento, ¿no? Claro, bueno, seguimos. Ahora, sí, por eso ya voy a decir, adelante. Ahora, es importantísimo entender que esto no es un esfuerzo aislado, es política pública, es institucionalidad. Ayer lo explicaron muy bien, no voy a tener más al respecto, pero bueno, desde aquí hay un ministerio que además contempla una cantidad de recursos, ¿no? Que además lo apoyan COCA, COFIS, COTRA, etcétera. Y bueno, las estrategias ahí están, lo pueden ver más a fondo en el trabajo. Adelante. Ahora, impacto para Corea, ¿no? Porque es un caso de éxito. Ventas totales, 114.000 millones de dólares, ¿no? Exportaciones, empleo, ahí está. El 3% de exportación trabaja en esto directamente e indirectamente porque lo vamos a platicar con los sectores. Claro, donde, bueno, obviamente tenemos el cine, pero también los videojuegos. Entonces yo siempre digo, bueno, ¿cómo? O sea, videojuegos tampoco es rocket science. Hacer un celular, entrar en la cadena de valor en conductores, es rocket science. Pero videojuegos no. Pero no ha conocido ningún proyecto en ningún país de América Latina que estemos en esto, ¿no? Y Corea parte de lo que está haciendo con nosotros, no tratar en estos puentes, no solamente en videojuegos, pero sobre todo en esa industria que es súper dinámica y de mucho dinero. ¿Sí? Bueno, pues sí, nada más para las gastos, ¿no? 5% del PIB de Corea, solamente el PIB son 12.000 millones de dólares. Por lo tanto, las creativas han crecido a tasas más altas que el promedio de la economía. Si Corea mete más dinero que por vender coches o celulares, solamente de eso. ¿Sí? Bueno, del tipo, la sigue. Bueno, y se ha mencionado muchísimo esto, y no es cosa menor, es soft power, ¿no? Las estadísticas que hay, por ejemplo, en América Latina, hace poco en la embajada de Corea en Uruguay, se acaba la estadística, 98% de los jóvenes en América Latina tienen opción positiva de Corea. Ergo, quiero viajar a Corea, quiero comprar esto, los popas de ayer, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Adelante. Y ahora sí, ya estoy en el final. Corea muestra que la cultura puede ser un pilar económico. Éxito del cambio, resultado de una estrategia estatal deliberada. Y lecciones clave para los países, por eso tenemos este observatorio. Y una cosa vital es, aparte de lo que es política, inversión en talento humano.
Sí, ¿cuántas universidades de Argentina, de México, Colombia, etcétera, tenemos carreras al respecto? Yo he mapeado esto y no existe. O sea, sí hay de cine, las típicas tradicionales y sobre todo desde una ética y industrias culturales. Y hay que moverse para allá, ¿no? Y la otra, que es muy importante, de ayer se explicaba, el turismo. El turismo lo seguimos viendo como el siglo XX, ¿no? Y está conectado con el XXI. Tampoco tenemos un texto del siglo XXI de turismo. Y es otra de las áreas que tenemos que explorar. Y obviamente, plataformas digitales, capital simbólico, etcétera. Sí, ya no sé qué opinar. Y finalmente, bueno, ya con el seminario estamos convocando a una serie de colegas jóvenes, sobre todo mujeres de América, a que trabajen sus temas. De hecho, tenemos ya varias mesas, conferencias magistrales al respecto. La otra es que justo ya tenemos un impacto directo. La semana que viene logramos que el Ministerio de Educación Pública de México meta ya en su currícula, en primera y secundaria, estos temas. Entonces ya empezamos a tener bien este programa de política mexicana, expectativas, y ojalá que pudiéramos en este diálogo que se abre a partir de este foro tan increíble como es CAL, poder compartir esos proyectos. Y además la UBA, y ustedes también han sido aquí muy importantes en esos temas, en esta dinámica. Así que bueno, yo aquí termino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Armando. Y volvemos entonces a ver si podemos con Camila. Javiera, a ver si ya está. Sí, hola, ¿me escuchan? Ahora sí voy a intentar. Bueno, perfecto. ¿Me avisan si ven? Sí, ahora sí estamos bien. Ya, bueno. Buenos días a todos. Mi nombre es Camila Figueroa Gómez, soy doctora candidata del doctorado de Estudios Americanos de la Universidad de Santiago de Chile y mi ponencia la titulo La evolución de las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación en Corea del Sur en los años 1961 a 1979. Ya, bueno, el objetivo principal de la ponencia es identificar, o en el trabajo es identificar las políticas públicas en CTI, Ciencia, Tecnología e Innovación en Corea del Sur y remarcar algunos hitos que se desarrollaron en el país en esa época. Primero hay que entender un contexto general y un contexto histórico en el cual, ¿por qué yo tomo este periodo particular? Bueno, este trabajo también nace a partir de mi tesis doctoral que aún estoy trabajando y que, bueno, es mucho más amplia de lo que yo les voy a presentar ahora. Principalmente, lo que yo expongo es que las políticas públicas en innovación están vinculadas, obviamente, al ámbito de la ciencia y la tecnología, pero que son importantes debido a una acción planificada que yo observo en Corea del Sur y estratégica, de direccionar al país de un subdesarrollo al desarrollo, en este periodo particularmente. Bueno, Ay, se movió. Ya. El país asiático implementó estrategias efectivas. Algunas de ellas fueron lo que se conoce actualmente como I+D. Inyectó muchas inversiones en ese ámbito a través de incentivos fiscales y muchas reformas económicas que son conocidas ampliamente por la literatura económica. Y también identifico el desarrollo de capital humano, que fue algo sumamente importante, y el establecimiento de una estructura y una institucionalidad que yo también observo que comenzó en esa época en Corea del Sur y que hoy obviamente se ve reflejada en parques tecnológicos y también en incubadoras de negocios u otras cosas. Pero en el contexto histórico en el que estoy hablando es que Park llega al poder luego de una devastación económica que tuvo el país luego de la Guerra de las Coreas entre el 50 y el 53. Y en este contexto de Guerra Fría, donde la península coreana era asediada geopolíticamente hablando, era un lugar estratégico para las potencias que en ese entonces estaban disputando territorios, fueron fundamentales, ¿no? Corea del Sur no existía por decirlo así, en el plano del sistema internacional y menos en el sistema internacional económico. Entonces, la llegada de Park y el periodo en el cual él está al poder fue sumamente importante este periodo no democrático para poder entablar estas reformas económicas en el país, pero
Principalmente yo me enfoco en las políticas de CTI para ver la importancia que tienen en este periodo, ¿ya? Pero hay que un poco contextualizar qué se entiende por innovación, ¿no? Es un concepto muy amplio que ha sido estudiado por diferentes aristas, disciplinas y otros campos de estudio, pero particularmente yo lo relaciono está relacionado también con el desarrollo humano y que tiene relevancia en la realidad social y en particular en el desarrollo económico. Este concepto abarca la adopción y adaptación del conocimiento internacional, pero también existe como una articulación con el conocimiento doméstico que puede tener cualquier país. Según Tocqueville y Saller, por ejemplo, señalan que un país para que pueda lograr una productividad promedio de las empresas al nivel de una empresa doméstica más avanzada, logrará dar un salto enorme en el producto y en el ingreso nacional. Esto también se ve reflejado en la adopción de tecnologías extranjeras y adoptarlas también a un contexto doméstico, que es lo que hizo Corea en ese momento de muy buena manera. Pero también se necesita como un cimiento, una siembra para que un país tenga una capacidad innovativa, que es lo que también he podido rescatar en la investigación. No todos los países tienen una capacidad innovativa y los países que la tienen requieren de ciertas particularidades, ¿ya? Según la literatura que he recogido, indica que para que cada país pueda innovar de manera efectiva, debe poseer estas capacidades, ¿ya? Y también tener, también agregándole a esto, una conciencia de planificación y de estrategia, ¿ya? Es por eso que yo también hablo constantemente de los procesos de innovación tecnológica. Bueno, esta capacidad innovativa debe estar coordinada con la capacidad de capital humano para adquirir y procesar estos conocimientos, sean extranjeros o de manera doméstica, y la utilización de esta misma capacidad y esta coordinación. Bueno, yo hablo entonces de los procesos de innovación tecnológica porque no es solamente la innovación tecnológica en sí, sino que estos procesos deben ser estratégicos y planificados a largo plazo, ¿ya? Em, Principalmente la innovación o los procesos de innovación tecnológica se desenvuelven en dos contextos, ¿ya? En el contexto tecnológico y en un contexto social. Es decir, el contexto tecnológico está caracterizado principalmente por los conocimientos que se adquieren en una innovación tecnológica particular y en un contexto social, que en este caso yo encuentro que fue el acorde, ¿no? en este periodo sociopolítico de Park Chung-hee, en un contexto social particular en el cual también se crean las alicientes para poder generar este proceso de innovación tecnológica de manera efectiva. Bueno, entonces el proceso de innovación se ve influido en estos ambos contextos que yo les digo, en el cual se condicionan, posibilitan, dirigen y se instaura un proceso de innovación exitoso. Entonces, el proceso de innovación es aquel que consiste en la generación de riqueza, de bienestar social, mediante la instrucción de un sistema económico a través de servicios, productos o algún sector de la industria que se quiera desarrollar de manera particular. Bueno, las políticas de CTI que instauró Corea del Sur en su momento fueron parte de la trayectoria económica que también tuvo Corea del Sur, como yo creo que la gran mayoría sabemos, y la literatura económica también lo ha manifestado así, el éxito económico que ha tenido el país de salir de su subdesarrollo al desarrollo de una manera relativamente rápida, en pocas décadas, y las CTI están vinculadas y están insertas dentro de estas reformas económicas que fueron también un éxito que todos conocemos del país. Pero el inicio de estas políticas, como les comento, yo elijo este periodo porque encuentro que desde ahí comienza a sembrarse lo que fueron estas políticas exitosas, pero que también fueron instauradas de una manera rápida, ya por el contexto no democrático. Durante este periodo, entonces, se instauró una estrategia
de crecimiento económico orientada principalmente en la industrialización de Corea, ¿ya? Adoptó un modelo principalmente desarrollista, dirigido por el Estado, centrado en la industrialización y la exportación. Pero como un papel crucial tiene la planificación y la estrategia, ¿no? Entonces, también se dice que los sistemas de innovación, tal cual como se ve en el caso de Asia, no es solamente una característica particular que tiene Corea del Sur, sino que también otros países de Asia que a través de esta planificación y esta organización a largo plazo han tenido éxitos en materia económica y particularmente en materia tecnológica, porque no es solamente el caso de Corea del Sur, sino que también ha habido otros países que son destacados también como líderes en innovación, ciencia y tecnología. Bueno, entonces, Corea del Sur aparece como un país eficiente, que produce resultados acorde a los gastos de inversión y ciencia y tecnología, y no solo resultados desde la cantidad, sino de la calidad de sus inversiones, lo que hoy y actualmente se llama las inversiones en I+D. El contexto, como les dije, histórico es sumamente importante. Este contexto donde Park llega al poder, había una constante amenaza nuclear, era un contexto de Guerra Fría, donde el progreso económico del país era como su gran norte y la vulnerabilidad también que tenía el país en temas geopolíticos, ¿ya? Entonces se convirtió también esta estrategia de CTI en un interés nacional, ¿no? Em, en un norte en el cual todo el país se movió para poder salir de este subdesarrollo. Em, pero primeramente, Park en el periodo de Park se centró en cubrir las necesidades más bien indispensables de la población. Como les dije, ya había una devastación económica, entonces a través de planes quinquenales, industrialización y planes de desarrollo en diversas áreas, pero en las se centraron, y es lo que yo me puse a estudiar de manera particular, fue el tema de la CTI. Bueno, una de las políticas que fueron las que comenzaron en este periodo fue el engranaje, ¿no? Y el nacimiento de la institucionalidad y la infraestructura. Hola, Gabriela, ¿sí? ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí, quedan 5 minutos de exposición. Ah, ya. Bueno, la infraestructura fue sumamente importante, entonces emprenden una investigación fundamental. Nacen institutos de ciencia y tecnología en Corea del Sur desde el 1966, donde se fomenta el interés nacional en el ámbito científico y tecnológico e impulsó un notable crecimiento en la construcción de centros de investigación y desarrollo. Crea también Corea del Sur en el año 66 la Convención Nacional de Científicos e Ingenieros en el mismo año de su fundación, también la Federación Coreana de Sociedad de Ciencia y Tecnología. Esto demuestra que el impulso a la innovación de Corea del Sur fue una decisión política y un insumo para el resurgimiento económico. Entonces, el desarrollo de la innovación en Corea del Sur fue una decisión y un insumo para el resurgimiento económico. Adicionalmente, el país emprendió el cambio de matriz productiva, de país agrícola a país exportador, por ejemplo, como lo dice el profesor Salazar. La ciencia y la tecnología se constituyeron como recursos esenciales para lograr ambos objetivos. Como ya les comenté, la infraestructura fue un punto importantísimo. Esta robusta infraestructura ha sido hasta el día de hoy reconocida. Hoy son grandes parques tecnológicos que existen en el país. Es reconocido como un país con muchas incubadoras de negocios, con muchas startups, etcétera. Y también, bueno, el reconocimiento de también las políticas de estos chaebols, que fueron empresas que no necesariamente estaban vinculadas al área tecnológica, pero que a partir de incentivos fiscales logran cambiar de rubro y se enfocan principalmente en esto. Y la otra política muy importante es la política del capital humano. Corea del Sur se centró mucho en invertir en educación, en formar capital humano desde el área escolar, pero principalmente en la universitaria, en lo cual hoy existe un gran ecosistema de innovación en el cual hablan, no solamente conversan
y no solamente el sector privado, público y las universidades, y este ecosistema funciona muy bien. Bueno, en este periodo del 61 al 79 existió también una fuerte inversión en este capital humano que se iba a formar principalmente a Estados Unidos y volvía a Corea del Sur para poder implementar todo el conocimiento en el sector tecnológico. Bueno, ya para terminar, las reflexiones finales. Las políticas de apoyo a la educación y la formación de capital humano en Corea del Sur han sido fundamentales para construir esta base sólida de conocimiento y habilidades, lo que ha permitido al país convertirse en un líder que hoy conocemos en innovación y desarrollo tecnológico. Pero principalmente en este país se invirtió mucho en esta arista. Por otro lado, la infraestructura en desarrollar institucionalidad que sea no solamente relacionada con CTI, sino que investigación sobre CTI, fue esencial para desarrollar este ecosistema, como se le llama actualmente, de innovación en Corea del Sur. El resultado es evidente, el país sale del subdesarrollo y no solamente es reconocido en el sistema internacional como un país que antes era inexistente, sino que también ahora es reconocido como un líder, ¿no? En tecnología. Y la combinación, como les digo, que actualmente hoy se le reconoce entre la articulación de incubadoras, colaboración universidad y sector privado y público, han creado un entorno dinámico que cualquier país quisiera hoy en este aspecto. Y bueno, en el periodo que yo estudié, Park Chung-hee, en el 61 al 79, se ejecutaron las primeras medidas, como yo logro identificar, para promover en el ámbito de la CTI y ser un pilar fundamental en la planificación, ¿no? Esos también son dos aspectos que creo que son a destacar, la planificación y la estrategia a largo plazo, porque en el caso de Corea del Sur y otros países de Asia, no es un momento la innovación, sino que es un periodo y es un proceso. Bueno, es un caso ejemplar entonces en la estrategia de diseño, de sostén de la innovación, pero también para poder resolver problemas multifactoriales, ¿ya? El país enfrentó desafíos significativos en la posguerra, adoptando políticas públicas que promovieron la inversión en I+D, fomentaron la educación en ciencia y tecnología, principalmente le dieron mucha importancia a las llamadas carreras STEM, que son las relacionadas con ciencia, tecnología, matemática e ingeniería, y desarrollaron, bueno, el ecosistema robusto que hoy conocemos. Y es importante también destacar que esto también está inserto dentro de las reformas económicas y planificadas y estratégicas que se realizaron en el periodo de Park Chung-hee, pero principalmente que yo creo que bajo cualquier punto o cualquier disciplina fueron exitosas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y para cerrar el panel, pasamos ahora a José Luis León Manríquez, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, con Corea del Sur, hoy ante las mañanas claras y los robots suicidas. Hola, voy a compartir pantalla. Buen día. ¿Se puede ver? Sí, se ve perfectamente. Ya, perfecto. Bueno, pues con los agradecimientos de siempre, me congratulo de estar participando en esta 11ª edición del Encuentro de Estudios Coreanos en América Latina. Me ha tocado vivir la mayoría de estas experiencias, ver cómo los estudios coreanos van madurando en América Latina, van teniendo nuevos protagonistas y nuevos temas. Y bueno, en eso ha sido muy importante el trabajo de nuestra colega, el trabajo fundacional de nuestra querida colega Carolina Mera de la Universidad de Bellas Artes, de la Universidad de Buenos Aires, perdón. Voy a hablar de este tema justo, Corea del Sur hoy, entre las mañanas claras y los robots suicidas. Hay dos visiones contrapuestas en la Corea actual. Hay dos visiones en la que los propios coreanos y el mundo evalúa esta experiencia veloz de desarrollo que ya, digamos, coincidieron en señalar todos y todas las ponentes anteriores, ¿no? Con una buena dosis muy fundamentada de tecnooptimismo. Y bueno, pues en la época Choson,
se decía que Corea era el país de las mañanas claras, ¿no? Es algo que evoca una imagen como la que estamos viendo, un lugar hermoso en otoño, con agua transparente, en alguna montaña, en fin. Y uno piensa que, digamos, el crecimiento económico tan veloz que ya han descrito también mis colegas, tendría que ayudar a que estas mañanas claras significaran para la propia población coreana la percepción de una mayor felicidad y de una mayor prosperidad. En efecto, hemos vivido en las últimas décadas una creación de riqueza acelerada. Actualmente Corea del Sur es la economía número 13 o 12 del mundo, según qué métricas se evalúen, con un PIB per cápita de $34,000 anuales, que lo alcanzará hacia el final de este año. Es un PIB per cápita igual o superior al de varios países de la Unión Europea. Y este dato que me parece importante mencionar, en Corea del Sur, la persona que nace hoy es casi 2 veces más rica que quien vio la luz en 2003, que es el año en que empezaron estos encuentros coreanos en América Latina, casi 7 veces más rica que la que nació en 1983, y 30 veces más que quien llegó al mundo en 1963. Es decir, si yo fuera coreano y tuviera un nieto o una nieta, cosa que ninguna de las dos es cierta, esta persona que nace sería 30 veces más rica de entrada que cuando yo hice mi irrupción en este mundo. Y por supuesto también de acuerdo, Corea del Sur ha logrado construir en unas pocas décadas industrias de punta como el acero, los barcos de gran calado, la electrónica, los automóviles, los semiconductores y por supuesto las industrias culturales de las que ya se habló. Cuando analizamos el desempeño reciente, yo puse por fecha 2017 para tener algo antes de la pandemia. Cuando analizamos esta evolución de la República de Corea, encontramos números francamente espléndidos. Esta es la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Vean ustedes que en 2020 hay una disminución de este indicador, pero es prácticamente nula en comparación con las experiencias que tuvimos en América Latina, y el PIB de Corea del Norte se estabiliza entre 2 y 3%, que claro, no son las tasas de 9% que hubo del 61 hasta aproximadamente el 98, pero sí son tasas que son mucho más altas que el crecimiento de la población. Entonces estamos hablando de una economía que genera una derrama de recursos importantes. Y esto se refleja en una evolución también del PIB per cápita, muy favorable, sobre todo si se tienen en cuenta estos elementos de la población. Esta gráfica también del 17 al 23 nos muestra una caída muy sensible en el desempleo coreano. Prácticamente estamos ante una ocupación de pleno empleo, es el desempleo más bajo de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Y el tema de la pobreza y la desigualdad, que ha sido muy cuestionado en los medios académicos y también en la cultura popular surcoreana, de lo cual hablaré más adelante, pues nos habla de que esta concentración del ingreso que se ve en películas como Parásitos pertenece más al ámbito de una percepción en la cultura popular que al ámbito de la realidad. Porque la realidad es que desde 2017 el coeficiente de Gini, que mide el grado de desigualdad, digamos, disminuyó sensiblemente, y Corea del Sur es un país básicamente igualitario, con mucho mejor distribución del ingreso del país latinoamericano que ustedes me quieran mencionar, no sé, Uruguay o Costa Rica o Cuba incluso. Entonces, este tema de la desigualdad social, pues sí ha evolucionado favorablemente en los últimos años. Y sin embargo, aquí aparece algo que yo he llamado la miseria de la riqueza o la pobreza de la riqueza, ¿no? Y es una gran paradoja. Aun cuando Corea del Sur
es la economía número 13 del mundo, ocupa sistemáticamente el sitio número 57 en los rankings de felicidad que se logran con encuestas. Hay distintas mediciones sobre la felicidad y distintas mediciones sobre la correlación entre ingreso y felicidad, pero en todas ellas Corea del Sur siempre está a la saga de su desarrollo económico en términos de las percepciones de si la gente se siente feliz o no se siente feliz. Y aquí es donde entramos a discutir la realidad del país de los robots suicidas. Este que les presento es el robot suicida del municipio de Gumi, que enloqueció. Era un robot que tenía un turno de 9 a 5 con 1 hora para descansar, pero enloqueció y su sistema se descompuso y cayó por las escaleras. Esta es la imagen a la derecha, es la del robot. Entonces, de inmediato, los medios, las redes sociales, etcétera, comenzaron a decir que Corea del Sur es un país tan estresado, que vive en una situación de tal ansiedad, que incluso los robots se suicidaban. Lo cual, como cuestión mercadológica, suena muy interesante, pero realmente esto pues, se debió a una falla de programación del propio robot. Pero este tema de los robots suicidas me da paso para hablar de una serie de percepciones y de realidades también que hacen que la población surcoreana sienta un importante grado de ansiedad y de infelicidad. Y esto se ve reflejado en productos de las industrias culturales que ustedes conocen mejor que yo, como esta serie del juego del calamar, en donde quien pierde es condenado a la muerte, o como la película Parásitos, que revela, bueno, de acuerdo con la visión del director, una gran desigualdad. Y también es notable, digamos, este distrés de la sociedad coreana en obras como la de Han Kang, el premio Nobel de literatura en 2024, en obras como La vegetariana, La clase de griego, las que ustedes me digan, ahí aparece esta sensación de que las cosas están mal en la República de Corea. Y efectivamente, yo coincidiría en señalar que Corea del Sur hoy es una sociedad cansada. El conocidísimo filósofo Byung-Chul Han, quien nació en Corea pero trabaja en Alemania, para estar más relajado supongo, refiere en su obra La sociedad del cansancio que hay un agotamiento estructural derivado de las altas expectativas y de la autoexplotación que lleva a una situación de burnout, de sentirse rebasado, cansado, sin motivación. Creo que esto, si bien el libro de Byung-Chul Han no se refiere específicamente a la sociedad coreana, bueno, él creció ahí y creo que parte de su análisis deriva de su propia experiencia personal. También Corea del Sur está caracterizado por un alto nivel de estrés laboral. En 2023, el gobierno propuso aumentar la jornada de 52 semanales, que eran 40 regulares y un máximo de 2 extra, a 69 horas semanales. Piensen ustedes en las horas que se trabaja en sus países, y bajo cualquier estándar, una jornada laboral de 69 horas a la semana es, por supuesto, una locura. Naturalmente, esta disposición del gobierno fue resistida ferozmente por la gente más sensible, por los millennials, etcétera, por todos aquellos que quieren no más ingresos, sino una mejor calidad de vida, y finalmente esta propuesta tan extraña se anuló. Como sea, distintos estudios sobre el estrés han encontrado pues, resultados muy importantes. Digamos, el estudio de Kim y sus colegas en 2021, que se realizó entre 444 trabajadores mayores de 19 años y con una media de 40.6 años, encontró que la prevalencia de depresión, fatiga severa y ansiedad fue respectivamente del 32, 22 y 16.7%.
Corea también se destaca por ser uno de los países con un mayor consumo de alcohol. Se calcula que el 20% de las personas son alcohólicas o bebedoras problemas y la ingesta desmesurada de alcohol se ha convertido ya en una de las principales causas de fallecimientos con costos sociales que alcanzarían los 220,000 millones de dólares anuales. Un dato más, 100,000 personas son adictas a los somníferos y la industria del sueño alcanza ventas anuales por 2.500 millones de dólares al año. Es el paraíso del Ribotril y otras medicinas. Y finalmente, en este rubro destacaría yo la situación de los llamados hikikomori, que son normalmente jóvenes, que se calcula que es el 3% de la población juvenil de Corea del Sur, que está deprimida, unos 400,000 jóvenes que están en esa situación, que porque fallaron en el examen de la universidad donde querían entrar, su rendimiento laboral no estuvo a la altura, sufrieron algún tipo de rechazo sentimental, se encierran en sus recámaras, salen solo al baño, en fin, pero digamos un poco como que se desconectan de esta sociedad hipercompetitiva y esto, por supuesto, es un motivo de preocupación para el gobierno, que sin embargo no ha podido hacer gran cosa al respecto. Muchas veces cuando yo discuto el tema del crecimiento económico de Corea del Sur, siempre hay alguien que me dice, sí, pero se suicidan. Perdón, Sí. 5 minutos quedan. Sí, según yo menos, pero qué generoso. Trataré de hacerlo en 5 minutos, gracias por la amabilidad. Se suicidan, y yo diría, no todos los coreanos ni las coreanas se suicidan, por supuesto, pero sí que la tasa de crecimiento de suicidios en Corea del Sur es la más alta dentro de la OCDE, ha disminuido en los últimos años, pero si lo vemos en este cuadro comparativo, el país que sigue, que es Japón, tiene una tasa mucho menor de suicidios sobre 100,000 habitantes que Corea del Sur. Entonces es un problema real. Y ahora voy a hablar brevemente, ya para ir finalizando, sobre otro problema importante que está quejando hoy a la sociedad de Corea del Sur, que son las brechas de género. Según esta medición del World Economic Forum, hay una tendencia a la disminución de la brecha de género, según este índice de brecha de género, mientras más cercano un país al 1, hay una brecha de género menor. Corea ha hecho algunos progresos desde 2017, que aunque se revirtió un tanto en el año 2023, pero más allá de este indicador, hay una agenda muy importante que no quiero dejar de mencionar en temas de género en Corea. Por supuesto que hay leyes de igualdad de género, pero pese a ello, el índice global de brecha de género, que ya mencioné, ubica a Corea del Sur en la posición 114 de los 146 que se consideran en el ranking. Es un nivel muy bajo, tratándose de un país con una economía altamente desarrollada. También Corea del Sur presenta la peor brecha salarial de género entre los 38 países miembros de la OCDE. Las mujeres surcoreanas obtienen en promedio un 31.2% menos de ingresos que sus homólogos surcoreanos, y esta es una gran disparidad en comparación de nuevo frente a la OCDE, que se ubica en 12.1%, es casi el triple de la OCDE. Y las mujeres ocupan únicamente el 2% de los cargos de alta dirección, que nuevamente es una cifra que se compara de manera desfavorable con el 20% promedio de la OCDE. Finalmente, un dato político, porque esto también es importante. En la Asamblea Nacional, que se compone de 300 miembros, las mujeres únicamente representan el 20%, y esto ubica a Corea del Sur en el lugar 117 entre 183 países en los rankings de igualdad de género elaborados por la Unión Internacional Parlamentaria. Y esto ha generado, toda esta situación de desigualdad de género, pues creo que ha generado fenómenos muy interesantes. Uno es la resistencia al matrimonio. Hay una caída
en el número de matrimonios en Corea del Sur. Las mujeres, sobre todo las más educadas, son muy reacias a tener hijos, solo 0.72 hijos por mujer en 2023. Para que un país se reproduzca necesita tener 2.1 en este indicador. Corea es de los más bajos del mundo. Hay un menor, por supuesto, crecimiento de bebés y un auge de los gatijos, los perrijos. La cadena minorista J-Market reportó que por primera vez en 2023 la venta de carreolas para mascotas, en particular para perros, superó a las ventas de carreolas de los bebés. Bueno, en términos de movimientos de mujeres, ha tomado mucho vigor el movimiento 4B, que es de las 4 no al matrimonio heterosexual, no al parto, no a las citas con hombres y no a las relaciones sexuales heterosexuales. Este es un movimiento feminista radical en Corea del Sur, pero también hay otros como el movimiento Escape the Corset, que busca liberar a las mujeres de las esclavitudes como la cirugía plástica, el maquillaje, la ropa ajustada y las dietas estrictas, y también el movimiento My Life is Not Your Porn contra la filmación secreta que los hombres hacen de ellas en lugares públicos, que es un fenómeno que se conoce como molco. ¿Por qué ocurre todo esto en Corea? Bueno, yo creo que es por supuesto, un dolor del desarrollo, ¿no? Y que deriva en gran medida de la contradicción entre los valores culturales tradicionales y los valores, digamos, de individualismo desmedido que son propios de una sociedad capitalista, pero también con una especie de sentimiento nacional llamado Han. Dice Park, el Han es una herida crítica en el corazón generada por una injusta represión psicosomática, así como por la opresión social, económica y cultural. Y otro autor, Huer, precisa que esa injusticia es multidimensional y podría ser infligida al pueblo coreano por una potencia extranjera, a los empleados por su empleador, a los ciudadanos por su gobierno, a una nuera por su suegra, a una esposa por su marido o a una persona pobre por su vecino rico. Es decir, hay también un etos social que tiene que ver con este Han, que es un sentimiento de injusticia y marginación. Concluyo. Una conclusión que digamos que quizá algunas de ustedes han estado haciendo al escuchar mis palabras es que el dinero no lo es todo, no da la felicidad, etc. Es una conclusión errónea porque si ustedes analizan los países de mayor ingreso y de mayor, que se reportan como más felices, hay una correlación casi perfecta entre nivel de ingreso y sensación de felicidad. Sin embargo, Corea del Sur aparece muy abajo en estos países, como ya lo mencioné hace un rato, y el ser pobre, contra lo que creen algunos mandatarios en América Latina, en la franja de la izquierda, el ser pobre tampoco significa más feliz, porque si ustedes ven estos países que se mueven en el ámbito de la infelicidad reportada, también son países que tienen un ingreso muy bajo, ¿no? Así que no nos precipitemos a decir que tener riqueza es algo malo y es algo estresante, ¿no? Hay algo ahí en la experiencia coreana que nos dice que hay cositas que arreglar. Te concluyo ya nada más haciendo una recomendación que no va a ser esperada, por supuesto, por los coreanos, y yo tengo muy poca autoridad para hablar de esto, pero en mi trabajo yo señalo lo siguiente. Más allá del Han, de este sentimiento de indignación, ni el Estado, ni los partidos, ni las empresas, ni la sociedad civil surcoreana han logrado diseñar un nuevo pacto social capaz de reconocer los logros nacionales, de honrar el estrés del pasado como base del bienestar material del presente y de construir en un estilo más pausado una sociedad postindustrial y postmaterialista que les permita disfrutar con un poco de más calma las mañanas claras del futuro. Muchas gracias. Bueno, no sé si tenemos tiempo todavía para hacer preguntas. Pasamos a las preguntas, porque a las 12 teóricamente empezamos el otro parte. Bueno, no sé qué quiere hacer preguntas.
Una para cada uno. Bien. No separado. Para Armando, sí. Me la anoté porque la verdad es que después de tantas exposiciones tan buenas pasamos por distintos temas. Considerando que es el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo en Corea y que expone los informes que usted presentó sobre la expansión de las industrias creativas y culturales, ¿cuál es su perspectiva sobre el lugar que ocupa o podría ocupar la promoción y visibilización del deporte como motor económico y social en nuestros países latinoamericanos? ¿Hace ronda o...? No, no. Sí, bueno, me parece que es un tema del cual soy totalmente neófito del deporte, porque efectivamente, digo, la pregunta es muy, muy valiosa porque contempla también el deporte, ¿no? Y bueno, hay estudios que se han hecho sobre el taekwondo a nivel simbólico, a nivel soft power, pero no he visto, porque no lo he buscado, el impacto económico que tiene eso, ¿no? Pero en esos power, sin duda, bueno, ¿no? Es deporte olímpico, tener academias. De hecho, justamente le enseñaba el presidente de la Asociación de Coreanos en Nuevo León, que es una entidad que tiene una compañera, la pesquería, llevó el taekwondo a Corea. Y de ser maestro taekwondo, pues ahora es un hombre muy poderoso y con recursos, porque se convirtió en interlocutor de la comunidad coreana que llegaba, ¿no? Y la que estaba ahí, que eran ellos. Entonces, fue el taekwondo que llevó a este interlocutor que ha generado un negocio para él y para la comunidad coreana. Y bueno, pues en el caso de los países, yo creo también que el deporte es otra área que recibe recortes. En México, cuando ahora tenemos un mexicano que está ganando en los circuitos más importantes de ciclismo, y la historia es, pues el tipo realmente está loco porque va con su dinero y pues se la banca solo, ¿no? Y no campeón. Pues para que ya, pero bueno, en el caso de los deportistas, así es, aparte escándalos de corrupción que hay todo el tiempo. Cuando un mexicano gana una medalla, es porque de veras fue en contra del sistema, ¿no? Pero bueno, no puedo decir mucho más allá de esto, la verdad, no sé si otros colegas aquí han estudiado el deporte como una industria y un motor económico, sin duda alguna también lo es, porque además, por ejemplo, los maratones dejan muchísima derrama, ¿no? Cuando hay un maratón en una ciudad, y dejan una derrama tremenda, ¿no? Pero otra vez, nos pasa, ¿no? Si hay un evento, hay una derrama, pero si hubiera una política detrás de eso, sería una derrama sistémica y mucho más importante, ¿no? Pero bueno, yo me debería nada más llegar hasta eso. Bueno, por una cuestión de tiempo, porque estamos excedidos, quedaría lugar para una pregunta más. No sé si alguien quiere hacer una pregunta a alguno de los panelistas. Bueno, primero agradecemos todas las ponencias muy buenas y vamos a aprovechar que tenemos a José Luis León, que podemos pedir en las otras sesiones. José Luis, súper interesante la presentación general y todos los elementos como demuestran esta disconformidad, esta conflictividad en algunas áreas de la vida. La pregunta es si en el estudio que estás haciendo vos pudiste detectar algunas políticas del gobierno que pretendan atender a estas próximas problemáticas, digo, teniendo en cuenta la historia tan planificadora y sistemática de los gobiernos que llegan a frenar en ciertas situaciones, bueno, ¿cómo se da en esto? No tanto en el tema de las políticas de género, que eso por ahí ya es más conocido, sino en los otros temas más nuevos que vos nos compartiste. Muy buena la sí, sí, efectivamente, es de esperar que dada su historia de planificación compulsiva, Corea esté teniendo políticas para atacar algunos de estos problemas. Por ejemplo, para los hikikomori, el gobierno para estos jóvenes deprimidos, el gobierno de Corea ha establecido que se les suministre una cantidad mensual para apoyarlos en sus gastos. Sin embargo, la crítica a esta política pública es que más que por dar dinero, el grueso de la atención tendría que ir hacia ayuda psiquiátrica, psicológica, hacia la formación de grupos de autoayuda, en fin, y que eso no lo ha hecho el gobierno. Pero de que el gobierno está tomando cartas en el asunto, sí que está sucediendo. En el caso del suicidio, una de mis gráficas mostraba una reducción relativa de las tasas de suicidio en los últimos
3 o 4 años. Y aquí nuevamente encontramos que hay una acción gubernamental que ha establecido pues una red muy importante de consultores, de psiquiatras, de psicólogos en hotlines, en clínicas, etcétera, que atienden a las personas que tienen ideaciones suicidas. Y la disminución es notable con respecto a los propios estándares de Corea, pero aún así, con respecto a la OCDE, que son algunos de los datos que presenté, la tasa de suicidios todavía sigue muy alta, ¿no? No es la más alta del mundo, porque curiosamente los países digamos, Corea debe estar en el 6º lugar mundial, Corea del Sur, y los países que están del 1 al 5 son países muy pobres, casi todos de ellos países africanos, ¿no? Así que nuevamente se sostiene esta idea que mencioné al final de que tampoco la pobreza es una virtud y que en la pobreza, hay una canción mexicana que dice, en la pobreza se puede querer, sí, pero en la pobreza no siempre se puede ser feliz. Entonces, sí, por supuesto hay políticas públicas que ha instrumentado el gobierno de Corea del Sur. Algunas parecen estar siendo eficientes y bueno, de la igualdad de género, por supuesto que también hay algunas políticas públicas, pero ahí creo que está una parte sustancial de este choque cultural entre un nuevo orden económico que ha nacido y una cultura milenaria tradicional que coloca a la mujer en una posición sumamente subordinada, ¿no? Entonces, sí, el gobierno no se ha quedado cruzado de brazos y pues habrá que esperar un tiempo para valorar la pertinencia de todas estas políticas públicas. Muy bien, damos por concluida esta mesa y pasamos al siguiente.